Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Una vez que hayan decidido casarse, hay mucho por planear y resolver y es indispensable contar con el dinero necesario para cubrir cada una de las cuotas y pagos necesarios para cada detalle, desde reservaciones y muestras hasta la liquidación de facturas y propinas. Hoy hablaremos de las diferentes formas de pagar su boda y prepararse para su gran día. ¡Comencemos! Al determinar el presupuesto de su boda, la pregunta obligada es ¿cuánto cuesta casarse? Esto dependerá de muchos factores como el país, ciudad, temporada, número de invitados y cada detalle que la compone. Según el informe 2019 de The Knot Worldwide, el promedio en México en una boda estándar con 100 invitados es de 93,000 pesos, que son alrededor de $4,651 estadounidenses. Su boda es probablemente la fiesta más cara que hayan organizado hasta el momento. Es fácil decir que mantendrán las decisiones en control sin gastos excesivos, pero al final del día el costo de la locación y el catering podrían ascender a mucho más de lo imaginado. Pueden consultar mi video pasos para establecer el presupuesto de boda para comenzar a determinar el suyo. Se deben tomar muchas decisiones para ajustarse al presupuesto asignado, pudiendo prescindir de las pequeñas cosas en las que pueden ahorrar, las grandes cosas que pueden sustituir y resolviendo cómo hacer que todo sume para el día de su boda. Idealmente se debe evitar comenzar el matrimonio con deudas para pagar la boda, pero eso es decisión personal. Es importante que recuerden que pueden tener una boda increíble con cualquier presupuesto. Las claves son ahorrar, establecer prioridades y apegarse a la cantidad determinada. No estoy diciendo que siempre sea fácil de hacer, pero ahorrar para la boda no es imposible. Se debe gastar inteligentemente. Trabajen en un presupuesto con parámetros realistas y no establezcan metas inalcanzables. Algunas parejas optan por pagar su boda ellos solos, incluso renunciando a algunos gastos cotidianos para lograrlo, mientras que otras dividen el costo con familiares para ayudarse. Sean sinceros acerca de sus límites y decidan lo que es mejor para ustedes según sus circunstancias. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para seguir creciendo. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Es recomendable buscar la manera de reducir costos en algunos aspectos como la decoración o encontrar la forma de hacerse llegar dinero extra independientemente de la forma de pago que prefieran. Al determinar la forma de pago, es recomendable considerar primero y como forma única de ser posible el ahorro, aunque hay algunas otras como usar una tarjeta de crédito, un préstamo, entre otras. Hoy cubriremos los principales. Ahorro. Este es el camino a seguir. Insisto, tómense el tiempo para determinar un presupuesto y realmente ahorren para lo que desean tener en su boda. No hay nada malo en un compromiso prolongado. Hay lugares y servicios que requieren ser reservados con más de un año de anticipación y el tener al menos un año para planificar les dará tiempo suficiente y ahorrar para los detalles no negociables. Pagar su boda ahorrando es mucho mejor que pagarla después con deuda. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo determinar la cantidad mensual que se debe ahorrar? ¿Cómo reducir gastos? ¿A dónde debe ir ese dinero? Bueno, pues iniciemos contestando estas dudas. Si tienen como objetivo una boda que conlleve un presupuesto alto y la cantidad les parece abrumadora, divídanla en partes más pequeñas que sean más fáciles de alcanzar. Hagan una simple ecuación. Dividan la suma del presupuesto deseado por la cantidad de meses que decidan para ahorrar. Es decir, si tuvieran un presupuesto de 24,000 y piensan casarse en un año, dividan 24,000 entre 12, lo que equivaldría a 1,700 por mes. Si esa cantidad les parece demasiado mensualmente, agreguen más tiempo a su compromiso o intenten reducir algunos de sus gastos habituales para ayudarlos a ahorrar. Obviamente, la cantidad de tiempo que necesitarán para ahorrar dependerá de sus ingresos y gastos actuales. Por ejemplo, si solo pueden disponer de 800 por mes, necesitarán ahorrar durante 2 años y medio. ¿Cómo ahorrar? Reduzcan los gastos mensuales. Limiten el comer en restaurantes y preparen el café en casa en lugar de comprarlo fuera.
Si pertenecen a un club o tienen varios servicios de suscripción, reduzcan este tipo de gastos y abónenlo a su ahorro. Esto puede tener efectos rápidos. Un poco aquí y otro allá hará crecer su ahorro. No es por siempre. El tiempo vuela cuando planeas una boda. Ahora, ¿a dónde debe ir ese dinero? Por supuesto, a una cuenta recién creada que sea su cuenta de boda. El tenerla les ayudará a separar ese dinero de los gastos cotidianos y podrán con esta tarjeta pagar todos los gastos de la boda y llevarán control preciso de cada cantidad gastada. Tarjeta de crédito. Debo decirles que el utilizar las tarjetas de crédito no es la mejor opción, pues esta es una de las formas más rápidas de endeudarse mucho. Úsenlas con cautela. Las tarjetas de crédito pueden facilitar las transacciones. Si tienen que usarlas para reservar el lugar y otros proveedores, paguen el total antes de que generen intereses. No paguen nada de la boda con dinero que aún no tienen. Préstamo. De lo que estamos hablando aquí es de utilizar un préstamo personal con el fin de financiar su boda y debe ser una última opción. Esta decisión deben tomarla en pareja porque afectará las decisiones financieras de su matrimonio más adelante. Es importante decidir si quieren lidiar con esa deuda cuando regresen de la luna de miel. Con los préstamos pueden decidir con qué monto y plazo se sienten más cómodos, recibirán el dinero rápidamente, tienen mejores tasas de interés que en las tarjetas de crédito y algunos no cobran intereses por pagos anticipados. Pero deben tener en cuenta que al tomarlo, pagarán intereses sobre el préstamo durante años y comenzarán su matrimonio endeudados. Formas creativas. Hay otras formas de hacerse llegar dinero para su boda. Sean creativos. Podrían considerar vender artículos que ya no necesitan o pueden hacer un trabajo independiente, entre otros. Estos pueden ser una excelente manera de complementar el fondo de su boda. También vale la pena buscar fechas de boda menos costosas para ahorrar. Hay muchas maneras de ahorrar y reducir costos en la boda. Sé que apegarse al presupuesto puede ser difícil, pues hay algunas cosas que son demasiado geniales como para no tenerlas. Pero como mencioné, iniciar endeudados no es una buena manera de comenzar su matrimonio. En pocas palabras, no gasten más de lo que pueden pagar. Tengan una maravillosa boda con su presupuesto. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.